Métodos de procesamiento de polímeros. Rotomoldeo. Características. El rotomoldeo es el método de transformación de plásticos por medio del cual se pueden fabricar cuerpos huecos de gran variedad de tamaños, formas y texturas. En sus clasificaciones tenemos de flama abierta, rotomoldeo, máquina u horno. En ventajas tenemos su bajo costo de equipo y molde, procesos sin condiciones de producción, espesor uniforme, flexibilidad del diseño, variedad de texturas, diferentes acabados en varias capas y colores. En desventajas tenemos la precisión dimensional no es buena, burbujas de aire y humedad. En aplicaciones tenemos juguetes, recipientes, tinacos, lanchas, etcétera. Termoformado es un proceso que consiste en calentar una plancha o lámina de termoplástico semielaborado de forma que al reblandecerse puede adaptarse la forma del molde por acción de presión vacío mediante un molde. Moldes de maderas, crayola, poliéster, fibra de vidrio, cola de epoxi y aluminio. Termoformado al vacío, conformado con macho, conformado a coincidente, conformado al vacío con núcleo de ayuda y burbuja de bajo presión, conformado a presión en fase sólida, conformado al relieve, profundo al vacío, conformado colcha de aire, conformado libre, conformado mecánico. Desventajas, diversas geometrías, diversos espesores. Desventajas, espesores muy pequeños, se fracturan o se rompen. Material con rebobas, aplicaciones, piezas de grandes superficies, paredes estrechas, contenedores para transportar autos, envases en la industria alimenticia, contenedores o empaques, señales, accesorios de lámparas, portaherramientas, cajones, vasijas, juguetes, cabinas de aviones, limpiaparabrisas de barcos. Impresión 3D. Características. Bien conocida como fabricación por adición, es un proceso por el que se crean objetos físicos mediante la colocación de materiales en capas según el modelo digital. Tipos: impresión por inyección, moldeado por depositación fundida, fotopolimerización por luz ultravioleta por absorción de fotones, estereolitografía e impresión con hielo. Las ventajas es la flexibilidad y producto rápido, reducción de costos, personalización y aplicaciones múltiples. En desventajas es la disminución de puestos de trabajo y vulnerabilidad a los derechos de autor, uso malintencionado y precios muy elevados. Las aplicaciones es educación, alimentación, arqueología, arte, moda, ingeniería de tejidos, uso doméstico, uso industrial y en general. Hilado. El hilado es un proceso de manufactura para elaborar fibras de un polímero. Es una forma especializada de extrusión que utiliza una hiladora para formar múltiples filamentos continuos. Existen muchas formas de hilado: húmedo, en seco, seco con húmedo, a chorro, en fundición, de reacción y electrohiladura. Ventajas: fácil de producir, resistente a las arrugas, alta resistencia de estiramiento, se puede mezclar con diferentes tipos de materiales, resistente a cambios de temperatura y cambios climáticos, y es económico. Desventaja: no permite el acceso de aire al tejido, se adhiere a las pieles de las personas, las manchas de aceite y grasas no se pueden eliminar, propenso a la estética. Aplicación: decoración navideña, parques temáticos, embarcaciones, industria textil. Calandrado. El proceso se emplea para la fabricación de chapas y películas plásticas. En sus ventajas es el buen acabado superficial, altas velocidades de producción, no hay desperdicio de materiales y la obtención de materiales planos y sin brillo, y aplicable a materiales de alta viscosidad. En desventajas son las instalaciones complejas y costosas. Solo se aplica a polímeros grumosos, control riguroso de la temperatura y bajo rendimiento por defectos superficiales. En aplicaciones son láminas delgadas para la aplicación en otros procesos, películas delgadas, cortinas de baño, alfombras, manteles e impermeables, hojas de termoformado de blisters, tarjetas de crédito, rótulos, etiquetas, etc. Moldeo por compresión. El uso de compuestos de plásticos termoestables se caracteriza a este proceso de moldeo de muchos otros procesos de moldeo. Estos termoestables pueden ser ya sea en forma de pellets o performance. Y a diferencia de algunos de los otros procesos, nos encontramos con los materiales suelen ser
precalentados y cuantifican antes del molde. Esto ayuda a reducir el exceso de rebabas, insertos generalmente metálicos. También se pueden ser moldeados con el plástico, se evitan restricciones a la forma del molde, que genera que la inyección sea especialmente difícil. Se han vuelto una práctica común precalentar la carga antes de colocar al molde. Esto suaviza el polímero y acorta la disminución del ciclo de producción. Tipos o clasificaciones: moldes de rebabas, moldes pasivos, moldes semipasivos o en grupos de cavidades. Ventajas y desventajas. Hay menor deformación, los costos del molde tienden a ser menores, bajo costo de mantenimiento, buen acabado superficial, desechos de materiales relativamente bajos. Desventajas: las piezas de moldeo por compresión usualmente son los más trabajo intensivo, pueden ser difícil controlar a través de las dimensiones de la línea de separación. El molde debe mantenerse a temperaturas no excesivas para que las paredes no crucen mucho más rápido que el interior, por lo tanto, tiempos largos de curado. Limitaciones: las rebabas de la línea de separación pueden ser más pesadas y es más difícil de extraer, y la gravilla puede ocurrir como resultado de la extracción. Pueden ser más difíciles de controlar a través de la línea de separación. Pueden ser más difíciles de moldear la inserción de los metales en las piezas sin rebabas. Los agujeros quitados del núcleo deberían tener una profundidad más de 2,5 veces el diámetro. Principales aplicaciones: materiales termoplásticos, elastómeros, piezas para pequeñas dimensiones, construcción reforzadas con fibras de vidrio, estampas, chapas performadas de termoplástico, reformación de fibras textiles o vidrios. Termoplásticos utilizados en menor medida. Producción de discos LP. Moldeo por transferencia. Principales características. Cuando el polímero se calienta y transfiere, llena el molde y forma la unión con la superficie de inserción. Esta capacidad hace que el moldeo por transferencia sea el líder en la fabricación de circuitos integrados y componentes eléctricos con terminales moldeados, clavos, pernos, conectores. En clasificaciones es el moldeo con recipiente o cámara de transferencia, el moldeo con émulo de transferencia. En ventajas, es un producto con menor consistencia que el moldeo por compresión, su producción superior a la velocidad de otros moldeos, tiempo de preparación rápida y costos menores en las instalaciones. Menores costos de mantenimiento. En desventajas es mayor material del residuo, la velocidad de producción es más baja, la complejidad de las piezas obtenidas es inferior. Limitantes: costos mayores en maquinaria y tecnología. Se moldean tanto termoestables como termoplásticos, a diferencia del moldeo por inyección. Las principales aplicaciones son resinas epóxicas, resinas de poliéster, resinas de vinilester, resinas fenoformaldehído, elastómeros, caucho natural, caucho de silicona, caucho SBR, etc. Fundición. Principales características. Una característica muy importante de los materiales para fundición es la fusibilidad. Es la capacidad que tienen los materiales para fundirse y así se moldean. Esta propiedad es estrechamente relacionada con el punto de fusión, el cual es el valor de temperatura a partir del cual el material comienza a fundirse. Es una propiedad inherente a cada material. Para efectuar el proceso de fundición, el material se calienta a una temperatura ligeramente superior a la temperatura de fusión. Tipos de clasificaciones: fundición por inyección, fundición en arena, fundición a presión. Ventajas y desventajas. El molde es más sencillo y menos costoso. El artículo fundido es relativamente libre de esfuerzos, restricciones y memoria de viscosidad elástica. El proceso es apropiadamente para las cantidades pequeñas de producción. Al encontrarnos en la segunda ventaja, las hojas de acrílico
Por lo general se funden entre placas de vidrio muy pulidas. Desventajas: el molde puede tener deformaciones, rebabas, se produce un llenado incompleto del vacío, deformaciones, fracturas. Limitaciones: se requiere algo de acabado, tolerancias, aplicaciones, restricciones en el tamaño de piezas, se requiere moldes y equipos costosos. Tamaño limitado: los moldes tienen baja resistencia y son costosos. Son equipos costosos, formas limitadas. Principales aplicaciones: artículos del hogar, pinzas, utensilios de cocina, botes, bandejas o palanganas, recipientes alimenticios. Inyección de plástico. Características. Un moldeo por inyección es un proceso de fabricación de piezas mediante la inyección de un material en un molde cerrado. El molde por inyección puede realizarse con una gran variedad de materiales, incluyendo metales, vidrios y en algunos casos elastómeros y polímeros termoestables. Tipos: moldeo por inyección asistido por gas, moldeo por inyección de espuma, moldeo por inyección de paredes finas. En ventajas es las características detallada y geometría compleja, alta eficiencia, fuerza mejorada, capacidad para usar múltiples tipos de plásticos, automatización para ahorrar costos de fabricación. En desventajas es el moldeo por inyección, no puede producir botellas, el costo de la maquinaria es mucho más elevado, los procesos de inyección no suelen utilizarse para producciones cortas. En las aplicaciones es artículos para el hogar, cubetas, palangana, recipiente para alimentos, tapas, etc. Moldeo de espuma estructural. El moldeo por inyección de una pieza de espuma estructural es un proceso bien establecido en la industria de los plásticos. Hay varios procesos que se usan para la producción de una espuma estructural moldeada, rígida y ligera. Estas piezas típicamente tienen una piel de mayor densidad con un núcleo de espuma celular de menor densidad. Tipos de moldeo: de espuma por inyección, moldeo rotacional, moldeo por capa presión de gas, material: neopreno, poliéster, polietileno, polímero, hule natural, PVC. Ventajas: posibilidad adicional de reducir el peso, clara ventaja de costos de producción, es un proceso muy respetuoso con el medio ambiente, mayor libertad en el diseño en el caso de la producción de moldes permanentes. Desventajas: el molde puede tener deformidades, rebabas, se puede producir un llenado incompleto del molde, deformaciones, fracturas en caliente. Aplicaciones: alambre y cable, fabricación de platos y vasos, fabricación de tuberías. Moldeo por soplado. Moldeo por soplado es un proceso utilizado para fabricar piezas de plástico huecas. Gracias a la expansión del material, esto se consigue por medio de la presión que ejerce el aire en las paredes de la preforma, si se trata de inyección soplado, o de la aparición si hablamos de extrusión soplado. En tipos tenemos moldeo por inyección soplado, moldeo por extrusión soplado, moldeo por coextrusión soplado. En ventajas es las diversas capacidades volumétricas. Requiere de presiones menores que el molde por inyección. Los productos obtenidos poseen excelentes propiedades mecánicas, buena resistencia a la degradación y ataques químicos. En desventajas se requieren espacios grandes para el almacenamiento de piezas terminadas. Se genera material residual en el método de extrusión soplado, incrementos en los costos de producción para reciclar el material residual del método de extrusión soplado. En las aplicaciones son envases, botellas, garrafas, bidones, contenedores, tanques, etc. Gracias por su atención.